¿Y quién soy yo? Esta es una de las preguntas más difíciles de contestar. Y si no encontramos una respuesta, ¿realmente estamos vivos? Porque si desconozco quién soy, ¿qué sentido tiene mi experiencia en este mundo? El Chandogya Upanishad nos aclara un poquito esta duda y nos muestra que hay un profundo sentido de unidad interconectada entre cada ser y entre cada criatura. Eso hace que cada individuo sea idéntico a todos los demás. Se trata de uno de los textos más antiguos de los Upanishad, perteneciente al Samaveda, uno de los 4 Vedas fundamentales. Al principio, parece haber sido unos textos independientes que los sabios de la época reunieron en solo uno, y lo hicieron entre los siglos 8 y 6 antes de nuestra era común. Las enseñanzas empiezan a centrarse menos en los rituales y más en la filosofía, y exploran conceptos profundos como el Atman, el ser interior, y el Brahman, la realidad última. El Chandogya Upanishad es un texto amplio y profundo que se divide en 8 capítulos o prapatakas. A lo largo de los siglos ha sido uno de los textos más analizados por los eruditos y sigue generando mucho debate hoy en día. Este texto nos ofrece una valiosa ventana a la cultura antigua de la India y ha ejercido una gran influencia en la escuela Vedanta del hinduismo. Curiosamente, se ha señalado que algunas de sus primeras secciones muestran ciertas similitudes con el Antiguo Testamento, lo que sugiere interesantes paralelismos entre tradiciones antiguas. En general, encontramos una mezcla fascinante de himnos, enseñanzas, encontramos diálogos filosóficos, historias o cánticos. Se pone gran énfasis en el habla, el lenguaje, los rituales y, sobre todo, en la música. Los cánticos en particular son vistos como herramientas poderosas para alcanzar el conocimiento y, finalmente, alcanzar la salvación. En este texto, la canción se convierte en un medio sagrado para conectar al ser humano con lo divino y así descubrir verdades profundas. Uno de los capítulos, el 6º, es especialmente relevante, ya que muestra a un padre explicando a su hijo el concepto de Atman, el yo verdadero. Es en este capítulo donde aparece la famosa frase Tat Tuan Asi, tú eres eso, que aún se utiliza mucho en las meditaciones de hoy en día. Muchos consideran esta sección una de las más importantes de todos los Upanishads. Pero vamos a hablar un poco de cada capítulo de manera resumida. Lo cierto es que cada capítulo ya merecería un solo vídeo, pero vamos a intentarlo. Primer Prapataka. El canto del Om es la esencia de todo. El Chandogya Upanishad nos recomienda que meditemos con el sonido del Om, porque es el sonido del que nació todo el universo. Aquí se muestran reflexiones sobre su procedencia, su simbolismo, su estructura, y todo esto está bañado con filosofía. También aborda la lucha entre los devas, los dioses, y los asuras, los demonios, que muchos interpretan como la batalla interior que hay entre el bien y el mal. Dentro del habla, podríamos decir que los dioses simbolizan la verdad y los demonios simbolizan la mentira. Aunque vemos caos y belleza en el mundo, todo surge del mismo origen. El bien y el mal pueden estar en todas partes, pero el principio de la vida es esencialmente bueno, libre de maldad. En este capítulo también se explora el origen de todo lo existente. Reflexiona sobre el espacio, el infinito y lo que se conoce como Brahman, la realidad suprema. Además, lanza una crítica a los sacerdotes que recitan cánticos sin comprender su verdadero sentido espiritual. Aquí se revelan significados místicos en la estructura y los sonidos de los cánticos, invitando a profundizar más allá de la pura repetición e ir hacia una comprensión más profunda y divina. En el segundo capítulo se nos dice que todo el universo canta. Se nos enseña que todo en la naturaleza es una forma de canto. El viento, los animales, la lluvia, incluso la vida cotidiana
del ser humano es un canto. Todo es Brahman y todo es música, lo que resalta la enorme importancia de los sonidos como manifestaciones del universo. Aquí también se habla del Dharma, de los deberes éticos que guían nuestras acciones. Es importante la educación y los rituales para vivir en armonía con esas enseñanzas. En el tercer capítulo se alaba al sol como fuente de luz y de vida. Se afirma que Brahman es el sol de todo el universo y el sol natural que nosotros vemos es como una manifestación del propio Brahman. Se nos presenta aquí una idea fascinante. El cielo es visto como el cuerpo humano, donde los ojos, los oídos, la mente funcionan como guardianes. El cuerpo humano es un microcosmos del mundo celestial y Brahman, la esencia universal, sería idéntico al Atman, el yo interior. Aquí, el ser individual y el universo infinito están unidos en una única realidad. Y aquí se dice también que la vida es como una celebración, como una fiesta, y el pago que debemos hacer por ella es llevar una conducta moral adecuada. Esto implica seguir principios éticos como la no violencia, la caridad y la sinceridad. Aparece por primera vez el concepto de ahimsa, la no violencia, una idea que más adelante se convertiría en uno de los pilares fundamentales del hinduismo. El cuarto capítulo nos muestra una moraleja protagonizada por un rey generoso, pero que no tiene conocimiento del Brahman o el Atman. Frente a él aparece un hombre pobre, pero que sí posee el conocimiento profundo. Curiosamente, el rey, a pesar de su riqueza y su bondad, es descrito como un Shudra, de la casta de los sirvientes, mientras que el hombre pobre es descrito como un Brahmana. Esta historia nos enseña que el conocimiento espiritual es mucho más valioso que la riqueza o el poder. En otro relato, una madre le cuenta a su hijo que ha viajado por muchos lugares del mundo y que no conoce exactamente quién es su padre real. El niño, lleno de curiosidad y con muchas ganas de aprender, le pide a un sabio que sea admitido en su escuela. El sabio, al principio, quiere saber de qué familia proviene ese niño, pero el niño le dice que su origen es incierto, que su madre no conoce la identidad de su padre. Impresionado por la honestidad del niño, el sabio lo acepta en su escuela. Comprende que la sinceridad es la verdadera cualidad de quien busca el conocimiento de Brahman. Y eso es mucho más importante que su linaje o ascendencia. En este cuarto capítulo encontramos otra historia que nos enseña que Brahman es sinónimo de alegría y felicidad. Por eso, los sacrificios duros y deprimentes no son el camino para alcanzarlo. La verdadera conexión con lo divino es la dicha y la alegría. En el quinto capítulo se nos presentan dos caminos en la otra vida: el camino de los dioses y el camino de los padres. El camino de los padres está destinado a todos aquellos que hacen rituales, ofrecen caridad y sacrificios. Después de su muerte, alcanzan el cielo, donde permanecen según el mérito que han alcanzado en su vida, para luego regresar a la tierra en forma de planta, animal o ser humano, dependiendo de sus acciones pasadas. Por otro lado, el camino de los dioses está destinado para todos aquellos que han sido guiados por el conocimiento, por la fe y por la verdad. Estos no regresan, sino que se unen con Brahman, alcanzando la liberación definitiva. Aquí se abordan preguntas profundas. ¿Quién es nuestro ser? ¿Quién es Atman? ¿Y qué es Brahman? Se nos enseña que el ser, esa chispa interna de fuego, es algo universal, presente en todos los seres humanos. Está en ti, en tus amigos y enemigos, en todos aquellos que son buenos y en todos aquellos que son malos. Hay una conexión fundamental entre todos y debemos aprender a ver que los demás son una extensión de nosotros mismos. La clave es entender que Brahman y Atman es lo mismo. El todo y el ser individual están unidos. Llegamos al sexto capítulo, que muchos afirman que es uno de los más influyentes de todos los Upanishads. En este capítulo encontramos las célebres palabras Tat Tvam Asi, que se traduce como eso eres tú. Este mantra, que se utiliza en muchas meditaciones, nos enseña que el universo, el todo, es el mismo ser que somos nosotros. El dicho Tat Tvam Asi surge en una conversación entre un padre y un hijo. El hijo regresa a casa
después de estar 12 años estudiando los Vedas. Aunque ha adquirido mucho conocimiento, regresa con cierta arrogancia. Sin embargo, el padre sabe que hay un conocimiento más profundo que no se encuentra solo en los textos sagrados. Entonces el padre le pregunta a su hijo si durante su aprendizaje ha indagado sobre aquello que nos permite percibir lo que no se puede percibir y conocer lo que no se puede conocer. El hijo admite que eso no lo ha aprendido y le pregunta qué significa. Es cuando el padre le muestra esta grandiosa enseñanza. La esencia de la arcilla se puede entender estudiando un trozo puro de ese material. Los objetos creados con esa arcilla no alteran su esencia, solo cambia su forma. De manera similar, para comprender algo profundamente, debemos enfocarnos en su esencia y así seremos capaces de entender todas las formas en las que se manifiesta. Aquí se dice que la vida puede surgir de 3 maneras: de un huevo, del nacimiento directo de un ser vivo, o puede surgir de una semilla. El ser entra en cada una de ellas y les otorga individualidad. El calor, la comida y el agua nutren a todos los seres vivos y la mente depende de esos nutrientes. Por lo que el calor, la comida, la mente, la voz, todos tienen su raíz en el Sat, en el ser. Este Sat es la esencia invisible que reside en el núcleo de todos los seres vivos, la raíz de toda existencia. Se compara a los seres como los ríos que nacen en las montañas. Parecen diferentes, pero todos acaban en el mismo océano y se convierten en ese océano. El cuerpo puede morir, pero la vida, en su esencia, es eterna. En el 7º capítulo se explora cómo la meditación progresiva es una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Es posible adquirir conocimientos mundanos y los puedes adquirir estudiando las antiguas escrituras, estudiando la historia o las matemáticas, pero este tipo de conocimiento es limitado. Para alcanzar el verdadero conocimiento, el conocimiento infinito de Brahman, es necesario hacerlo mediante la introspección, mediante la meditación profunda y continua. Y llegamos al último capítulo, al 8º. Aquí se dice que el ser humano a menudo busca satisfacción en deseos como la comida, la bebida, la música, los amigos, los objetos, y momentáneamente se sienten felices al cumplirlos. Sin embargo, estos deseos son pasajeros, al igual que la felicidad que traen, porque son superficiales y están envueltos en una falsa sensación de plenitud. De esta manera, el hombre se convierte en prisionero de sus deseos insatisfechos. Se convierte en esclavo de su cuerpo. La verdadera serenidad, en cambio, llega cuando se descubre el deseo más profundo, el deseo por el ser. Este capítulo nos recuerda que el verdadero ser está libre de dolor, está libre de sufrimiento o muerte. Es un ser feliz y pleno. El ser falso es el cuerpo. Así que estas serían unas pequeñas pinceladas de lo que nos dice el Chandogya Upanishad. Y vamos a terminar con una de sus frases. Hay una luz que brilla más allá de todas las cosas de este mundo, más allá de todos nosotros, más allá de los cielos, más allá de los más altos cielos. Esta es la luz que brilla dentro de nuestro corazón. Palabras del Chandogya Upanishad.